Venga. Y el poder de compartir. Bueno, buenas tardes Ay, a qué todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Club de Lectura, la número 179. Y es la segunda sesión sobre política sexual de Kate Millett, con la moderación de Marta Labrador y Adela García Labrador. Y yo creo que como nos conocemos todos, bueno, no sé si hace falta que nos presentemos o no. Sí decir que volvemos a contar con la invitada especialísima Pilar Morales Pacheco, que te agradezco mucho, Pilar, por seguir participando. Y yo diría que sin más dilaciones, porque nos conocemos creo que de todos, os doy la palabra, no sé a cuál de las dos, si Adela, Marta, a las dos. Y te paso también el poder compartir, ¿no? Vale. Necesito el poder de compartir pantalla. Poder, dame poder. Mi poder, Jorge. Soy una mujer empoderada. Sí, espera un segundo. Ya, a ver, ya está, ya lo tienes. ¿Ya puedo? Vale, perfecto. Bueno, a ver si consigo mi pantalla. Uno, te vas a ver tú primero, pero... Venga, ¿veis mi pantalla? Sí. ¿Veis? Sí, perfectamente. Vale. No voy a comentar lo que hay en la pantalla, ¿vale? Solamente lo voy a ir pasando. Hemos hablado entre Adela y yo y hemos decidido que para hacer la sesión más dinámica, pues no vamos a leer todo el resumen, porque como ya lo habréis leído y leído el libro, pues hemos pensado que no es necesario y vamos a ir ahí a preguntas, a darle chicha a este tema que está muy interesante. Muy bueno. En el debate anterior nos planteamos, una de las preguntas que hicimos fue si el libro estaba de actualidad o no. Y el libro menciona cosas como que son los hombres quienes están en los gobiernos, en los ejércitos, en las universidades, en los centros de poder, ¿no? Y yo os he puesto fotos aquí de actualidad, son todas de este año, de hecho son de este mes. Habla también del aborto y habla también pues, de temas como de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver quiénes están negociando los pactos de alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Os invito a contar mujeres. El 8M, aquí en Madrid, la Fundación Provida abre un refugio para mujeres, lo llama Refugio para Mujeres Embarazadas, enfrente de una clínica de aborto. Este anuncio está puesto en Goya, este 8M de 2022. Y he traído aquí una compañera del Club de Lecturas que nos mandó esta iniciativa que está pasando en Guatemala ahora mismo, ¿no? Que criminaliza a las mujeres que sufren abortos, que se prohíbe el matrimonio entre personas homosexuales. Bueno, y ya lo conocemos porque lo hemos visto en el club. Entonces, quizá el libro se escribiese en el año 69 y pues, que se hizo pues, para entender el pasado, pero nos permite analizar el presente. Es un texto histórico que nos sirve para analizar cómo fue el pasado y entender también pues, dónde estamos en el presente. En esta segunda parte del libro, Kate Millett nos lleva a lo que ella llama revolución sexual entre los años 1830 y 1930. En el resumen, además de la obra, hemos incluido información que nos ha parecido interesante como aportación al libro, ¿no? Una de las primeras partes que hemos incluido en el resumen ha sido la explicación de las olas del feminismo. Como están ahí, las habréis leído, pues nos lanzamos a la primera pregunta. ¿Crees necesario cerrar etapas en la lucha feminista para diferenciarse del resto de la historia de la humanidad? Si podéis dar palabras, que no veo yo nada. De momento no ha pedido nadie. A ver, empiezo. Carmen. Rompo el hielo. Yo no sé si os referís con esta pregunta, porque no la entiendo muy bien, a cerrar etapas que se han conseguido en el feminismo. ¿Es eso lo que queréis preguntar? Si hay que cerrar etapas en cosas que se han conseguido con la lucha feminista, como por ejemplo el derecho a votar las mujeres, y pretendéis con esta pregunta decir que hay que avanzar en el feminismo y emprender otras historias, porque la pregunta yo no la he entendido bien. Si no es a eso a lo que os referís.
Cualquier otro proceso histórico, cuando reconocemos la Revolución Francesa, la reconocemos como un todo. La Sí. Revolución Industrial la reconocemos como un todo, aunque tenga sus etapas históricas, su movimiento dentro. Cuando reconocemos la Revolución Soviética, la reconocemos como un todo. Porque el feminismo tenemos que empezar y cerrar una etapa, una ola, empezar y cerrar. Cada vez que se consigue un pequeño hito, tenemos que ir cerrando una etapa nosotras mismas, tenemos que cerrarla de cara a la historia, tenemos que cerrarla de cara a los demás. Creo Pues que mi esta opinión, es la pregunta. sí, esa es la pregunta, sí, pues entonces lo había entendido bien. Mi opinión sobre el particular es que sí, que hay que cerrar etapas para poder avanzar. Igual que se cierra la etapa de la Revolución Francesa, igual que se cierra la etapa de la Revolución Industrial, pues hay que cerrar etapas en el feminismo, que es un tema que no ha finalizado la lucha, porque hay muchísimas cosas que están todavía en el candelero. Pero, por ejemplo, sí se puede cerrar la etapa y se puede contar como un relato además histórico por especialistas, no por hombres, como en algún momento habéis planteado, si es el relato masculino correcto, creo que está planteada en otra pregunta. Esa después. Sí, entonces sí que habría que cerrar históricamente el logro de la votación para la mujer, porque es una manera de consolidarla. Igualmente habría que cerrar etapas del feminismo donde insistir en ello creo que nos perjudica. Por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto se viene revisando cada vez que hay un cambio de gobierno, es una alerta permanente. Entonces, yo creo que las feministas tenemos que tener ya consagrado el tema de que el aborto es una posibilidad de interrupción del embarazo de plazos, y eso tiene que estar ya consagrado, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ese cartel que aparece enfrente de la clínica Dator, ese cartel no lo debe permitir la ministra de Igualdad. ¿Qué hace ese cartel ahí? Ahí es donde hay que atacar, ahí. Lo que pasa es que hay competencias que no son del Ministerio de Igualdad. Pues yo me las tomo, pues yo, Adela, yo me las tomo, porque yo soy feminista y soy ministra de Igualdad. Y entonces, como soy ministra de Igualdad en virtud de mis competencias, que me las tomo yo, y no admito que se vuelva atrás con el tema del aborto, yo cojo y ese cartel lo mando a quien tenga que mandar que lo quite. Entonces, vale, eso es una acción feminista auténtica. Saltarse las competencias. Porque es que... Gracias, Carmen. Perdón, Jorge. Ya me callo, sí. Yo es que no veo la manita para pedir la palabra. Cuando me pues toque... tienes que irte a reacciones. Así y yo te he visto. Vale, pero luego me decís cómo lo hago, porque si no... Pero no reacciones. Si... Mira, abajo del todo ves una leyenda que pone reacciones. Púlsala. Ajá. Y ves que pone levantar la mano. Vale. No sé si sí, habla tú, Pilar. Bueno, yo es que creo que con el feminismo nos pasan muchas cosas. Primero, que no se reconoce en muchos sitios y por muchas personas, incluso gente que se reconoce feminista, que no se entiende que es una rama del saber y que es una rama del conocimiento, y que además debe de estar en la academia reconocida con todas las garantías y con todo su empaque, igual que, no quiero escandalizar, pero igual que las matemáticas o que la filosofía o que cualquier otra cosa. Porque el feminismo no es una cosa de reivindicaciones, no es una lista de reivindicaciones que según vamos consiguiendo vamos tachando. ¿Por qué no lo podemos hacer así? Porque el feminismo no avanza ni retrocede en todas partes del mundo igual. Y es un fenómeno global porque en todas partes hay mujeres, y en todas partes hay mujeres reprimidas y hay mujeres privilegiadas, pero más reprimidas, ¿no? Porque por eso hay una agenda, acordaros de las conferencias internacionales que empezaron con
con Beijing y que luego han seguido y que ahora está parado también, no sé muy bien por qué, ¿no? Luego, ante un fenómeno global de ritmos distintos, de avances y retrocesos constantes, no lo podemos dar un borrón y cuenta nueva, por eso no podemos cerrar. Tenemos que conocer y poner en valor y poner en la academia y poner en todas las esferas del conocimiento y del poder la teoría feminista y el modo de ser feminista. Porque mientras no hagamos eso, seguiremos teniendo mutilaciones genitales y seguiremos teniendo prohibición de aborto, Carmen, porque en muchos países de América siguen metiendo a la gente en la cárcel por abortar, incluso de forma natural. Y además, por ejemplo, si se viola a una niña de 11 años, de 10 años y queda embarazada, la obligan a llevar el embarazo a término y le obligan a parir y muchas mueren en esos partos, ¿no? De lo que conocemos, porque nuestra realidad, claro, nosotras para militar y para actuar, lo de la palabra militar ya sé que a veces suena un poco gorda, ¿no? Pero sí, bueno, pues ser activistas o lo que queráis. Para avanzar tenemos que conocer todas las realidades e ir aportando ese conocimiento y esas reivindicaciones. El voto está consolidado, pero ¿cómo votan las mujeres si el marido, por ejemplo, en Afganistán no la deja salir sola a la calle? Votará lo que él diga. Por lo tanto, las reivindicaciones feministas no pueden estar acabadas nunca hasta que no esté el planeta completo, y eso es muy difícil. Entonces se habrán acabado las olas y entonces ya seremos una sociedad igualitaria. Pero hoy por hoy yo creo que cerrar más bien poco, yo creo que tenemos que abrir y sí, conocer y consolidar, y que las que no lo tienen se puedan apoyar en eso que vamos consiguiendo, ¿no? Fijaros ahora con el aborto vamos a ver qué pasa si siguen haciendo pactos como en Castilla y León, ¿eh? Porque estos vienen fuertes y la izquierda no veo yo que se fortalezca mucho. Y luego el respeto a lo de estas chicas, porque se esté de acuerdo o no con ellas, yo no estoy muy de acuerdo con esta ministra, pero desde luego es una ministra y la tengo respeto. A Cuca Gamarra, pues también la tengo respeto. No hablaría igual con una que con otra y con ninguna de las dos coincido, pero la respeto porque son mujeres y están en unas instituciones. Por eso no decimos, este chico, hay que ver cómo le han echado de ser presidente del PP, ¿no? Nadie ha dicho este chico, ni cómo tiene la barba, ni para acá ni para allá, ¿no? Y es más joven, o más o menos es como Irene Montero. Bueno, me callo ya, que si no, a mí cortarme, ¿eh? Porque... Gracias, Pilar. Jorge. Y luego Gracias. Paco y después Carmen otra vez. Gracias, es que Marta. habría que plantear un debate a lo que se está diciendo, porque si no, no... Carmen, déjanos por Sí, favor, sí, lo sí, vamos a sí. intentar, pero Yo simplemente lo gracias. apunto. Ya lo apuntaste, sí, te hemos oído. A ver, yo estoy de acuerdo con Pilar en el que no se puede cerrar, porque esto es una cosa bastante... Es un proceso, y un proceso al que le falta muchísimo avance, creo yo. Creo que la dificultad está en que el feminismo ha sido absorbido por la disputa política, digamos, de alguna manera, lo que hablaba el otro día, es decir, que ha sido adoptado por un determinado sector ideológico y es utilizado también para en contra por el otro. Lo vemos en lo de Castilla y León ahora mismo, cómo se hace de reivindicaciones feministas se borran para afirmar su nueva posición, es decir, esto de que ahora no va a haber ley de violencia de género, sino ley de violencia intrafamiliar. Ese tipo de cosas son regresiones, pero por eso me parece que no se puede cerrar, está la cosa muy, muy en proceso. Además creo que el feminismo en todo caso es un movimiento que se ha dado sobre todo en los países occidentales, pero no me animo a decir qué grado de avance ha tenido en el resto del mundo. Y simplemente quería decir eso, es decir, que habría que hacer cuotas para resolver el problema de esa negociación que están teniendo ahora todos hombres respecto a Ucrania y Rusia. Si hubiese mujeres en esa mesa seguramente se resolvería. Si hubiese mujeres mandatarias en Rusia y Ucrania no se hubiese producido la guerra, digamos, y son cuestiones que quizás deberíamos pensar y dar unos cambios drásticos en la ubicación que
digamos, en las posiciones de poder, quienes las ocupan y demás, y poner una limitación a los hombres para ocuparlas. Yo lo haría, digamos, creo que eso puede ser una... En fin, vale, cortarlo a mí también, porque también deliro mucho. La reina de las playas de Normandía. Perdón, Ahí, ¿no? ahí tiene, gracias, Jorge. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono activado? Con la Sí. reina de las playas de Normandía, no sé quién ha sido. Pero... Sí, que no sé si tenía que ver con el tema de la guerra, ¿no? Porque la reina de las playas de Normandía, pero bueno, sí. Paco. Una de las cositas que, la segunda pregunta que hacíamos es, ¿se puede llamar historia a un relato construido en masculino? Yo no sé, Marta, si te acuerdas cuando empezamos a ver lo de historia, que se habla de his story, ¿no? Sí. Refiriéndose que al final la historia es el cuento de ellos, porque ellas o nosotras no estamos recogidas. Yo por eso decía el otro día que si hay que borrar la historia, y si tuviera tiempo me dedicaría al tema, porque creo que la historia de verdad, según lo que está pasando, hay que empezar a borrarla. Ya no me interesa lo que hemos construido. No me interesa una democracia que mató a Sócrates con cicuta, igual que no me interesa la democracia, y de esa democracia venimos. Y es una democracia construida en masculino, con sangre masculina también, porque ahí se mataron en la guerra, con mucha sangre de mujeres, pero sin protagonismo alguno. Entonces, por eso yo decía lo de borrar la historia. Y cada día creo que hay que empezar de nuevo, no sé, volvemos a las cavernas y empezamos a escribir otra vez, porque esto es imposible. Entonces, ¿creéis que se puede llamar historia este relato construido en masculino? ¿Quién tiene que hablar ahora? Paco, ¿no? Paco iba a hablar, sí. Paco, ¿andas por ahí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy en dos sitios. Me veréis como Paco y como Paco Romero. Porque estoy con mi teléfono. No tengo, en el ordenador no tengo micrófono. ¿Se me oye? Sí. Vale. No, referido a la primera pregunta, ¿no? Yo creo que es metodológico, puramente metodológica, ¿no? En el fondo, sí creo que es conveniente ese concepto de cerrar etapas, porque cuando cierras etapas, esto es un proceso muy largo y es un proceso además muy desigual, geográficamente también, y entonces conviene ir amoldando el movimiento a las circunstancias históricas de cada momento, ¿no? Eso desde el punto de vista de si hay que cerrar o no ciclos, ¿no? Y en cuanto a lo de derruir la historia, me parece un poco iconoclasta. Yo creo que es verdad que la historia la han escrito siempre los ganadores, los vencedores, y la historia la han escrito siempre hombres. Pero da un poco de vértigo decir, bueno, quitamos la historia y arrancamos de cero. Lo que creo que habría que hacer es ir generando una historia simultánea que permita recuperar algunas figuras, recuperar la visión, una perspectiva distinta de algunos hechos, de algunos acontecimientos, de casi todos, ¿no? Pero derruirla sin más me parece a mí me da vértigo, porque no sabemos lo que podemos encontrarnos cuando empezamos a tirar ese tipo de convenciones. Gracias. Carmen. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Paco desde el principio hasta el fin. Y luego quiero apuntar lo que opiné antes, Pilar. No podemos no podemos globalizar el feminismo como no se globalizó la Revolución Francesa, ni se globalizó la Revolución Industrial, ni se ha globalizado los acuerdos y los tratados de lo que se ha hecho en la Unión Europea. Entonces, es que las mujeres vamos a ser no sé cómo decirte, más rompedoras y más que nadie. No, Sí, yo sí, pienso que tenemos que apuntalar muy bien lo conseguido, y las demás se irán en los países que aún no hay cuotas feministas más o menos estables, se irán añadiendo y se irán basando en lo conseguido en Europa o en el mundo occidental, porque hay muchas más cosas conseguidas en los Estados Unidos, y se irán
añadiendo. Esto es lo que yo opino y estoy muy de acuerdo con el planteamiento como lo ha dicho Juan. Gracias, Y en cuanto a Carmen. la segunda pregunta, si queréis ya la contesto. Yo no Venga. soy partidaria en absoluto de borrar nada de la historia. Lo que sí es verdad es que ahora se está revisando qué mujeres importantes ha habido en todas las ramas, en medicina, en filosofía, en todas las ramas, y eso me parece genial, que se complemente con la investigación del mundo de la mujer en esas aportaciones. En cuanto a las guerras, pues ya sabemos que son de hombres, no, ahí no hay mujeres que la hayan planteado nunca. Nada más que eso, gracias. Gracias, Ana María, y luego ya pasamos a la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Paco y con Carmen. Yo creo que diría que más que reescribir la historia, creo que la tenemos que seguir escribiendo, pero ya desde la edad madura que tenemos. Esto es como cuando con cierta edad decimos, ojalá yo tuviera ahora 18 años, haría todo distinto. Pues precisamente pensamos eso porque ya no tenemos 18 años, ¿no? Entonces, pues quizá es esa cuestión, que ya desde la humanidad en el siglo XXI, pues a lo mejor podemos empezar a escribir la historia de otra manera. Simplemente es esto. Gracias. Gracias. ¿Voy yo, Adela? ¿O Sí. tú? Venga. En aspectos políticos, Kate Millett define la revolución sexual y nos cuenta, pues, desde Mary Wollstonecraft, pasando por el movimiento abolicionista de Estados Unidos o el reformista de Inglaterra, que toda la historia de la revolución sexual, ¿no? Lo que ella va considerando que fue pasando en esa época, y dice que una auténtica revolución sexual requeriría, en primer lugar, un código moral único. ¿En qué aspectos de la sociedad habría que incidir para establecer un código moral único? ¿Lo veis factible? Jorge dice que no con la cabeza. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. A mí me suena utópico, porque no compartimos valores mínimos. Esto que está pasando ahora mismo con la invasión de Ucrania, es decir, ¿qué valores compartimos? Es decir, yo no sé, es muy difícil. No lo veo. Estoy más de acuerdo, tengo una visión pesimista últimamente y no puedo aportar nada positivo a esta pregunta. No veo manos. ¿Queréis algo? ¿Paso a la siguiente pregunta? Podemos pasar a las paradojas que... Venga. Pues pasamos a las paradojas. Bajo el capítulo de paradojas nos habla contrapone pensamientos, por ejemplo, entre la cortesía, la caballerosidad y la legislación vigente, ¿no? Con una mano te daban flores y con la otra la legislación no te permitía ni votar ni casi nada. Y menciona que en un discurso hay un legislador que afirma que las mujeres se proponen enemistar a su propio sexo con el hombre. A día de hoy, el acceso a la información es universal. Tenemos los móviles, internet, cadenas de noticias. ¿Existe aún la idea hoy en día de que el feminismo es una guerra de sexos? ¿Y por qué? Parece que estamos todos deprimidos, no habla nadie hoy. Chan, 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 chan. ¿Eso o tienen una cena pendiente? Paco, cuéntanoslo hablando, está escribiendo por ahí. Como está en dos sitios... Sí, pero es que era con respecto a la anterior pregunta. Pues vale, igualmente. No quería interrumpir, no, me coincidía con la idea de Jorge de que es muy difícil porque tenemos valores muy diferentes en las diferentes sociedades, tenemos valores muy diferentes y por lo tanto es muy difícil aspirar a tener un código moral único. Pero que sí que creo que el propio concepto de código moral implica una aspiración a que haya un mínimo común denominador y que debe ser una aspiración para todos, ¿no? De la misma forma que lo hay en otros ámbitos, hay códigos morales referidos a otros ámbitos, bueno, el no matar, ¿no? Es el básico, debiera haber también un mínimo común que se debiera de
no digo imponer, pero sí aspirar a él de una búsqueda de una igualdad entre géneros. Eso me parece básico. Gracias. En la pregunta si nos referíamos en el Código Moral Único al Código Moral que se establece a las mujeres y a los hombres. Yo quería... ¿creéis que en este caso, bueno, hablando de Código Moral Único de mujeres y hombres, pero incluso globalizadamente, ¿creéis que en la Unión Europea seríamos capaces de hacer una declaración universal de derechos de la mujer ahora, para que en Polonia no pasen unas cosas y en España otras, por ejemplo? Es que no hace falta. Yo creo que hay suficientes tratados firmados ya en Europa como para añadir uno más. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un código moral universal de todos los países que han firmado ese tratado, esa declaración, y ahí figuran una serie de derechos del ser humano que son inalienables por completo, como es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, etcétera, etcétera. Y después eso ha tenido un desarrollo que desde luego en la Unión Europea se ha traducido en, vamos, yo que he estudiado los tratados muy a fondo y que sé cómo se ha producido toda la evolución desde la Comunidad Económica Europea en 1950 hasta nuestros días, pues es que hay firmas ya que ya es que no se puede firmar más cosas. Entonces, yo creo, como ha dicho Paco y Jorge, que una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que es la costumbre, lo que es la evolución de la propia sociedad, y eso es muy complicado de cambiar, muy complicado. Yo que vengo de un pueblo, pues me encontré en Madrid con unos códigos que para mí eran desconocidos por completo, con 15 años. Y me imagino que una mujer del Kurdistán, pues le resultará muy chocante muchas cosas. Entonces, yo creo que no es posible hoy por hoy. Gracias, Carmen. Hay 4 manos levantadas y me vais a perdonar, pero es que no sé el orden. Jesús Alberto, Pilar, Jorge y Paco, si os parece bien así, porque no sé en qué orden las habéis levantado. Jesús Alberto. Gracias, Marta. Una disculpa a todos por haber llegado un poco tarde, pero encantado de participar de nuevo con ustedes en este debate. Respecto a si hay una guerra entre los sexos, hombres, mujeres, hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, pues yo creo que no tendría por qué haberla. Yo creo que no tendría por qué haber una guerra, aunque es evidente que cualquier movimiento de liberación va a producir en cualquier orden, si se trata, por ejemplo, de abolir la esclavitud, si se trata, por ejemplo, de una lucha entre clases sociales, nunca ese tipo de liberaciones son realmente tersas. Me parece que siempre va a haber conflicto y que creo que todo depende de cómo se maneja ese conflicto. Yo desearía que los hombres pudiésemos aprender más de nosotros mismos, conocernos mucho más a nosotros mismos y entender qué parte de esa cultura patriarcal está influyendo en nuestro comportamiento, de modo que estemos pues cometiendo injusticias, estemos siendo inequitativos, estemos procurando retener un poder que en realidad es un poder de todos, pero que hemos monopolizado como género. Yo creo que me parecería que en la medida en que los hombres pudiéramos también avanzar en ese autoconocimiento, pues no tendría por qué ser a partir de un estallido social o a partir de guerras en las parejas. Desafortunadamente creo que el conflicto es inherente a la condición humana. No podemos vivir sin conflicto. El tema es cómo lo gestionamos, ¿no?
Entonces yo pensaría que no debería haber una guerra. Sí he puesto yo en algún momento, en algún otro debate, digamos, el énfasis en destacar que no debe haber una violencia de la mujer hacia el hombre, como muchas veces lo percibimos. Estoy hablando aquí de la realidad en México, sobre todo con estos movimientos que hemos visto recientes, feministas, en donde muchas mujeres salen a la calle y agreden a periodistas, hombres, quieren estar solo entre mujeres y acaban con el patrimonio urbano, histórico, porque van y lo destruyen con martillos y creo que esas expresiones se comprenden por la enorme violencia que se está ejerciendo en contra de las mujeres, por la enorme cantidad de feminicidios, pero creo que no están del todo justificadas en una guerra entre sexos, porque yo creo, como decía en otros debates, que los hombres también podemos ser aliados en esta lucha. Entonces yo esperaría que no hubiera una guerra tampoco entre sexos, pero pues todo depende de nuestra voluntad. Ya vemos que hay zonas del mundo en donde no, por más voluntad que tengamos, quienes creemos en el pacifismo, por más voluntad que tengamos, hay zonas en el mundo que están en guerra. Y pues eso nos preocupa a todos, pero ojalá que encontremos los mecanismos para evitar que esa guerra se extienda y también que se extienda a otros ámbitos de la vida social. Muchas gracias. Pilar. Sí, bueno, yo comparto bastante de lo que ha dicho Jesús Alberto, pero yo creo que desde el feminismo mayoritariamente no planteamos nunca un enfrentamiento con los hombres. De hecho, nos enfada bastante cuando alguien compara feminismo como contrario de machismo. Si tú vas al diccionario, no tiene nada que ver, ni el feminismo, por supuesto, no es lo contrario del machismo. Sí puede haber actitudes incluso machistas en algunas mujeres y actitudes violentas en algunas mujeres, pero no creo que sea un rasgo que defina al feminismo. De hecho, yo no conozco a ninguna feminista, ni he estado nunca con ninguna feminista que plantee agredir a los hombres, o que si ha habido 100 asesinadas por violencia machista tenga que haber 100 hombres asesinados, ¿no? De hecho, nosotras defendemos que cualquier hombre que sufra violencia tiene a su favor el Código Penal, es decir, la mujer asesina no es que la pongan flores en la cabeza y digan te vamos a dar una deducción en la declaración de la renta, ¿no? Va a la cárcel, incluso va a la cárcel con mucho ensañamiento, y además no se nos trata igual por la judicatura a las mujeres que a los hombres, ¿eh? Yo cuando hay gente que plantea que la ley de violencia tiene que defender a los hombres también, digo, bueno, es que no es así, es que esa ley se hace porque están asesinando a mujeres por el hecho de serlo y por el hecho de no querer estar con esa persona, pareja o expareja, ¿no? Pero por supuesto que no defendemos la violencia contra los hombres. Es más, yo creo, y lo digo mucho en círculos privados y en círculos públicos, que el foco del feminismo, de la lucha del agente político, tiene que cambiar en la mentalidad de los hombres. Yo quiero ver a los hombres salir a la calle a protestar contra los asesinatos machistas, no solo a los que vienen con nosotras de los partidos y los sindicatos y muchos sensibilizados, ¿no? De hecho, en Madrid, yo hablo en este caso en Madrid porque es lo que conozco, hay grupos de hombres por la igualdad con los que hemos trabajado y trabajamos y que tienen unos planteamientos maravillosos y que además los llamamos para talleres y para cursos para que hablen a los hombres en el propio lenguaje de los hombres. Porque es verdad que muchas veces en los talleres tenemos que empezar diciendo, bueno, los hombres que estáis aquí ya sabéis que no queremos deciros a vosotros, y te estás como disculpando todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un argumento más del patriarcado, que hay grupos minoritarios que son agresivos, pero claro, en el caso de México yo no sé qué haría si estuviera allí, porque bueno, ahí yo ahí no voy a decir nada porque Jesús Alberto sabe más y sabe que tengo razón.
no sé hasta qué punto, si no sabes dónde han matado a tu hija y por qué y cuánta gente la ha violado y el Estado pasa de todo, pues si eres muy templada, pues dices, vamos a seguir por la paz y por tal, pero ahí no lo defiendo, pero puedo entenderlo, ¿eh? Puedo entenderlo. Entonces, diciendo lo otro que planteabais de un código, no hace falta más código, lo decía Carmen, si ya está todo firmado. Si hay una declaración de derechos universales del hombre, y un estatuto de los trabajadores, y un no sé qué, todo masculino, entonces no nos vemos representadas ahí, pero está escrito, está escrito. Entonces lo que queremos es que se reconozcan los derechos de las mujeres como derechos humanos y que se respeten. ¿El primer derecho a la vida? Sí, pues claro, pero mi vida la dirijo yo. Y si me matan por separarme de mi pareja, se me está quitando el primer derecho humano, ¿no? Por lo tanto, hagamos cumplir eso. Y luego, en lo que decía Adela, que es que eso lo plantea y es tan apasionante ese debate, no hay que borrar la historia, hay que escribir con perspectiva de género lo que no han escrito los demás y contar que hay mujeres guerreras, que hay mujeres de todo tipo, no me voy a extender, hay de todo, menos donantes de esperma, que eso no podemos, de lo demás hay de todo. Lo que pasa es que no está escrito, no se conoce, no se ponen los... eso, hay un ejemplo maravilloso de esto que yo os digo, que no es sospechosa de nada, que es Emilia Pardo Bazán. Esta mujer tuvo que pelear porque la reconocieran su valía académica y su valía intelectual, ¿no? Pues así todo, es que esto es una guerra muy larga. Pero en definitiva, no estamos contra los hombres, no es una guerra, es un discurso interesado del patriarcado más rancio y algunas mujeres le entran al juego a esto, pero bueno, hay muchas más que no. Ya. Gracias, Pilar. Jorge. Sí, gracias. Yo quería recordar que recientemente leímos en el club un libro que, bueno, lo tengo sobre mi mesa porque la verdad que me fascina, El silencio de los animales, de John Gray, que lo que viene a decir justamente es que este mito del progreso puede verificarse en ciertos ámbitos, por ejemplo en el científico, tecnológico, pero no se verifica en absoluto en el campo ético, político, ¿no? Es decir, que la historia humana en ese campo es cíclica y estamos todo el tiempo tropezando con la misma piedra y desandando los caminos que hacemos. Es decir, que por un momento avanzamos, volvemos para atrás. Avanzamos, volvemos para atrás. Y yo creo, añadiría, porque el libro de John Gray es muy gráfico, tiene como unos 25 capítulos en los que en cada uno de ellos recurre a algún personaje para ejemplificar esto, y resulta que todos los personajes que elige son hombres, todos. Y me consta que es un tipo progresista, pero aquí se le ve el plumero a tope, y creo que también nos deja claro que la historia de estos fracasos es masculina. Entonces, si podemos verificar que mientras el poder ha sido mayoritariamente ejercido por los hombres, no logramos avanzar en cuestiones éticas y políticas, pues cedamos el paso. Entonces, yo creo que esa es no sé a qué pregunta estoy respondiendo, pero digamos, creo que eso es lo único que podemos hacer los hombres, reconocer el fracaso de siglos de control y de dominación que no tienen un buen resultado, al contrario. Entonces, yo no sé, eso, nada más, cedo la palabra. Gracias, Jorge. Paco. Sí, brevemente porque más o menos ya los argumentos de Jesús y de Pilar apuntan en la misma dirección, pero sí quería decir que cuando hay un desequilibrio y tú tratas de cambiar esa situación, hay un conflicto. Y si hay un conflicto, pues, en el momento que tratas de romper un status quo hay un conflicto, ¿no? Y normalmente porque el que está por encima no siempre está dispuesto a ceder posiciones, ¿no? Con lo cual sí que hay un conflicto. Lo que ocurre es que esto al final es una trampa, ¿no? Es una trampa, toda la guerra de sexos, como decía Pilar, es una trampa, ¿no? De las fuerzas reaccionarias
para caricaturizar el movimiento, ¿no? Y para enfrentar por sexos a posiciones que son realmente ideológicas, que no tienen por qué ser asignadas a un género u otro, ¿no? Sino que forman parte de la ideología que tenga cada uno, ¿no? Por lo tanto, sí que creo que hay un conflicto, pero yo no creo que haya una guerra de sexos más que en la cabeza de la gente de Vox y compañía. Gracias, Paco. Carmen. Yo estoy bastante de acuerdo en el planteamiento que ha hecho Paco, pero quería también comentar que necesariamente tenemos que enfrentarnos a los hombres que son unos hijos de Putin. Porque es que no queda otra. O sea, tú no puedes consentir que a ti te vayan atropellando y decir y hacer una política de buenismo cuando no es cierto. Estamos en contra radical, por lo menos yo, que he sido feminista y lo sigo siendo, ahora no milito porque ya no me lo permite mi salud, mi edad, etcétera, pero milito en lo que puedo, en casa diariamente y allá donde me dan voz. Pero que es que no podemos andar con un buenismo de que nosotras vamos por la vida sin diciendo qué buenos son los hombres. No, no, la inmensa mayoría de los hombres va arrollándonos desde siglos. Vamos a ver si lo vemos claro. Y no ceden, como ha dicho Paco, el conflicto está en que no se cede el poder que tienen los hombres. No quieren cederlo. Hay que arrebatárselo. Y arrebatar el poder es necesariamente luchar en contra de. Yo que he estado en una multinacional muchos años, pues he tenido allí que ver cosas, vamos, desde que te toquen el culo en el ascensor hasta que te puedan rozar una teta según pasan y bueno, en las reuniones eres un cero a la izquierda, ahí no te hace caso nadie. En fin, ¿y eso qué pasa? Pues que tienes que estar continuamente con la voz diciendo, che, ¿dónde vas tú? Cabrón, ¿dónde? Quiero hablar y no me dejas, quiero hablar, porque aquí estoy para hablar. Y es una lucha permanente. Eso sí que es no cerrar el capítulo, Pilar. Ahí sí que no se puede cerrar el capítulo. Ahí hay que estar permanentemente con el hacha abierta, el hacha en la mano para parar cualquier golpe que te venga. Esa es mi opinión. Ahora, a nivel global, claro, queda muy bien decir que nosotros no tenemos una guerra contra el hombre. ¿Y contra quién lo tenemos, querida? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Voy a opinar yo también cuando acabes. De acuerdo, pues ya ahí dejo el tema. Muchas gracias. Gracias, Carmen. A ti. Bueno, yo también trabajo en una multinacional, somos 4.500 personas, trabajo en una ingeniería, la ingeniería es un mundo masculinizado y coordino la comisión de igualdad porque soy delegada sindical. Entonces me sé un poquito de lo que pasa dentro y también sé un poquito de lo que se puede hacer. Por ejemplo, los protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, las campañas de prevención del acoso y concienciar. Yo defiendo tajantemente que el feminismo no es una guerra de sexos porque hay hombres machistas y hay mujeres machistas. Y el feminismo es una guerra contra el machismo y contra el patriarcado. Para mí está clarísimo. Los hombres que sean feministas, vamos a nuestro lado. Y el que dude, le convencemos. Eso lo tengo clarísimo, porque también hay mujeres que son machistas y yo contra esas también voy a luchar y contra su pensamiento sobre todo. Y esa es mi aportación. Es que no me podéis poner aquí a moderar y no hablar. Jorge, esto me resulta muy difícil. No, tenéis que hablar y tú, Adela, también. Claro que sí, es que necesitamos que habléis porque estáis muy instruidas sobre el libro, es que es inevitable que podáis hablar. Pues si seguimos con el libro, si queréis, si habéis leído, a mí la parte de la época victoriana sí que sorprende, porque siempre se habla de que la época victoriana habla de la pureza, de la castidad que se pide a las mujeres y a los hombres, también se les pedía, mientras que la legislación de la época victoriana regulaba la prostitución, pero una prostitución desde los 12 años de las niñas.
En esa época la cultura caballerosa consideraba que todas las mujeres eran señoras, pero mientras tanto se les niega la libertad legal y personal, que es lo que habéis leído. Para mantener esa situación se vuelve a enfrentar a las mujeres, unas con otras. Para triunfar la revolución sexual, el movimiento feminista tuvo que desenmascarar esa caballerosidad y sacarla al descubierto, la manipulación que todo esto supone. Además, se deben salvar las fronteras que separan a las clases y unir a la mujer burguesa para luchas por una causa común. En las primeras fases del feminismo, esa unión entre diferentes clases de las mujeres pues, ha servido para que se avanzase. Volvemos a la pregunta que ya hemos contestado, si las mujeres somos rivales o no, y realmente hay muchas veces que se representa ahora mismo en la literatura, en el cine, en la cultura actual. Como sabéis, todos los sistemas de opresión han inventado historias sobre el beneficioso efecto producido por su despotismo sobre los subordinados. Entonces aquí habíamos hecho una recomendación de leer la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, que no sé si os ha parecido interesante, bueno, que ya la conoceríais, pero si os ha parecido interesante esta lectura respecto a esta parte del libro. Si queréis seguimos con el movimiento feminista. Marta, ¿sigues tú? Venga, con el movimiento feminista. Las reformas concretas del movimiento feminista se llevaron a cabo en los campos de la educación, la organización política y la vida laboral. Entonces, que me pierdo, perdón. La educación como el primer objetivo. En la educación como el primer objetivo tenemos a nuestro grandísimo Rousseau, que afirmaba que toda la educación de la mujer debía ser relativa al hombre, para agradarle, serle útil, etc. Bueno. Eso no me digáis que no es para borrarlo, pero a este y a todos los anteriores de la filosofía. ¿Qué avances vemos a día de hoy en los sistemas educativos? Y aquí, por favor, contestad gente de muchos países, porque yo solo conozco los sistemas educativos de aquí. ¿Y qué nos falta para llegar a una educación igualitaria? Bueno, como sabéis, por ejemplo, en España hay una legislación en materia educativa. Se supone que las niñas y los niños son educados y educadas bajo el mismo paraguas. Pero, bueno, bajo el mismo paraguas en el sistema educativo público de momento, porque después también hay escuelas que segregan por sexos. Pero en otros países a las niñas se las saca del colegio a los 12 años o directamente no pueden ir al colegio. Entonces, ahí sí que sería bueno pues, hablar un poco, por lo que dice Marta, las personas de los diferentes países. ¿Qué nos podéis contar del sistema educativo? ¿Se educa igual a niños y a niñas, a mujeres y a hombres? Jesús Alberto, gracias. Gracias, ¿se me escucha? Sí. Me disculpo porque estoy en el lugar más ruidoso. El día de hoy me asignaron el lugar más ruidoso aquí en donde estoy conectándome. Pero querría yo decir un par de cosas. Que agradezco a Adela que haya hecho la distinción entre educación pública y educación privada. Porque, por ejemplo, en el caso de México, yo decía en debates anteriores que lamento mucho la presencia que están teniendo muchas organizaciones religiosas en México a partir de los últimos 30 años. Porque estas organizaciones religiosas tienen una presencia mucho más importante en el sector educativo también. Además de que yo comentaba, en México no teníamos un gobierno de izquierda desde Lázaro Cárdenas. Entonces, mucha de la educación que hemos venido recibiendo, pues yo diría desde mi niñez hasta la adolescencia, ya la etapa adulta en la licenciatura y luego en el posgrado, pues en mi caso ha sido muy mezclada. He tenido la posibilidad tanto de estar en el ámbito privado como en el ámbito público, entonces conozco muy bien las diferencias que existen. Inclusive creo que hay por ahí una pregunta más adelante que habla sobre la separación de hombres y mujeres en los primeros años, ¿no? Que a mí me tocó en lo personal vivirlo en la educación primaria. Entre los 6 y los 12 años yo asistía a una escuela de puros varones. Entonces me sé toda, digamos, he recorrido todo el tipo de educación religiosa, laica, pública, marxista, todas las conozco. Y yo veo con mucha tristeza en el caso de México que estas organizaciones religiosas
estén teniendo mucha presencia, no por el hecho de ir en contra de la libertad de culto, que yo creo que eso se respeta y se debe respetar. Yo, aún siendo marxista, estoy en contra de que se pretenda abolir la religión, ¿no? Me parece un absurdo pensar en que se deba abolir la religión, porque la religión también es una parte importante de la cultura de los seres humanos. Lo que yo creo es en una lectura consciente, y yo creo que ese es un punto muy a su favor que tiene esta lectura que nos ofrece la autora, en el sentido de hacer conscientes todas aquellas cosas que a través de la cultura, a través de los textos literarios, pues muestran buena parte de lo que somos y de cómo nos vemos como hombres y como mujeres, y de cómo concebimos las relaciones sexuales y el poder que conlleva ese encuentro, esa relación entre hombre y mujer. Entonces yo pienso que es necesario arribar hacia una educación mucho más consciente, que nos haga mirar qué parte de la cultura nos está haciendo comportarnos de determinada forma. Y yo creo, en algo que sí creo, es que en la parte religiosa sí debería, todo lo que tiene que ver con la fe y los cultos que uno en lo individual pueda o no mantener, deberían quedar mucho más restringidos al ámbito de lo privado. Yo creo que una educación laica pública es indispensable para poder avanzar también en una mejor educación sexual para hombres y mujeres. No creo yo en estas separaciones. A mí me pareció muy desafortunado tener que vivir esa separación entre hombres y mujeres entre los primeros años de mi educación escolar. Yo creo que ya llegaremos a esa pregunta, y yo veo ahí varios factores que obran en contra tanto de los varones como de las mujeres, y estoy más por una educación laica. Gracias. Jorge. Simplemente quiero decir que yo sí veo un avance, lo veo a través de mis hijas, de una actitud mucho más igualitaria, muy distinta a la mía, que yo también, igual que Jesús Alberto, de pequeño, en la escuela primaria fui a un colegio de varones, la escuela secundaria fui a un colegio donde éramos todos varones y había solo una mujer en la clase, una cosa absurda, por lo cual estábamos todos desesperados pensando solamente en la misma mujer. Y tuve que esperar a la universidad para descubrir un lugar igualitario con gente diversa. Ahora creo que la cosa ha evolucionado. Ahora, en el resto del mundo, la verdad que no me animo a decirlo. Respecto al tema de la religión que sacabas, Jesús, me parece que es aberrante que sean órdenes religiosas las que gestionen centros educativos. Es decir, tener una clase que te la dé una monja me parece absurdo, inaceptable, y intentaría evitarlo. Lo mismo que la segregación por sexos, que me parece un retroceso total, y aquí en España se sigue valorando como algo que tenemos derecho a ese tipo de educación, y para mí es un paso atrás, pero de lo peor. Entonces habría que intentar cortar por lo sano ahí, ¿no? Y no permitirlo. Gracias, Jorge. Paco y luego Carmen. Bueno, coincido con lo que estaba comentando también Jorge. Yo no conozco la situación educativa de los países latinoamericanos, aunque me puedo imaginar la de algunos, ¿no? Pero en el ámbito más próximo, que tengo más próximo, sí me produce mucha preocupación. Yo estoy residiendo ahora en Murcia, y para aquellos que creen que los logros, las metas que se alcanzan son sendas que ya no se van a volver a pisar, pues tengo malas noticias, ¿no? Porque aquí hay una especie de PIN parental, hay una segregación por sexos, es decir, hay una posibilidad real de que muchos de los grandes avances en la educación en el ámbito de la igualdad, y en otros también, pueden dar marcha atrás, ¿no? Y este es un ejemplo claro, ¿no? Igual que pues, muy probablemente y lamentablemente lo podamos ver dentro de poco también en Castilla y León, ¿no? Con la presencia de fuerzas más reaccionarias en los ámbitos de
la educación, ¿no? de gestión de la educación. Gracias, Paco. Carmen. Estábamos deprimidos, Paco, estábamos deprimidos, ya nos has terminado de deprimir ya. Pues espérate que todavía nos queda mucho por ver todavía, me temo. Sí, yo quería, en principio, estoy muy de acuerdo en que la educación debe ser laica y debe ser sin segregación por sexo y debe ser una educación para instruir a ciudadanos. A lo mejor la palabra instruir debería ser enseñar más que instruir a ciudadanos que piensen libre y que sean... Eso es lo ideal, lo ideal. En España eso no se ha dado todavía. Se empezó a hacer algo en la Segunda República, pero con la institución libre de enseñanza, pero inmediatamente el franquismo retrocedió todo y en la época democrática pues tampoco se ha logrado porque enseguida se subvencionaron los colegios privados. Los colegios privados son todos religiosos, el 99%, no sé si habrá alguno que no lo sea o a lo mejor me he excedido, pero la inmensa mayoría son religiosos, pertenecen a alguna orden y entonces ahí en cuanto entras tienes que claudicar con el ideario del centro, eso es así. Entonces hay ahora un movimiento en Francia que es avanzado, lo han planteado incluso movimientos feministas, de segregar por sexo en la escolarización porque se está perjudicando notablemente a las niñas en una formación académica que les impide avanzar porque los niños son muy inquietos en clase, son muy revoltosos, tienen otras inquietudes y los maestros se han dedicado por sistema a enseñar a los niños. Entonces, yo tengo aquí una página que os la voy a recomendar para que la veáis. Probablemente Pilar habrá oído hablar de esto. Del ministerio, la página es de diplomati.gobiernodefrancia.es, política exterior, salud, educación y género, etcétera. Y entonces, pues se está hablando aquí que es un compromiso a favor de la igualdad entre los sexos y la promoción de los derechos de las mujeres, que Francia otorga especial importancia a la escolarización de las niñas y de las muchachas. Yo esto no sé en qué podría derivar. Lo que sí sé es que yo he tenido una formación No se te escucha, Carmen. Carmen, no se te oye, está silenciada. A ver. Tú la puedes abrir, tú le puedes abrir el micrófono, Marta. Ah, pues a ver, se lo abro. Ya. Ya, a ver. Está dando ella. No, no puedo, ¿eh? Carmen, no se te oye. Carmen. Bueno. Micrófono. Ahora. Ya, perdón. Vale, que yo no sé en qué puede derivar esto de la segregación por sexo para beneficiar la enseñanza de las niñas, que somos como más concentradas, más a la hora de estudiar nos gusta más el silencio, prestamos mucha más atención y trabajar en grupo con niños es que es un martirio. Es un martirio. Porque es que te chupan hasta la sangre. Yo lo he visto con mis hijos, que se traían apuntes de amigas. Y entonces es un tema muy... Yo no sé si Ana, que está con adolescentes y en la enseñanza, nos podría hablar de esto, porque yo tengo mis dudas, ¿eh? Teóricamente, ya sabéis lo que opino, teóricamente. Pero a la hora de la verdad, tengo mis dudas. Gracias, Carmen. Pilar. Sí, bueno, yo creo que es acertado que estamos hablando de enseñanza, no de educación. ¿Por qué digo eso? Porque no se educa solo en la escuela.
Entonces, en el tema de igualdad y de feminismo y de todo esto, no podemos circunscribirnos solo a la escuela, porque educa la literatura, educa el teatro, educa el cine, educa las canciones, educa el refranero. Entonces, yo tendría muchísimo gusto en dar ejemplos de todo eso, pero me ibais a echar del grupo por pesada, ¿no? Pero echarle un ojo al refranero español y a las canciones de la copla, y ya no digo de ahora, de la cosa esta, que no le voy a dar ni un minuto de gloria diciendo lo que es. Entonces, yo no estoy deprimida, ni voy a estar nunca deprimida, ni soy buena, ¿eh? Soy más mala que... Quiero decir que como amiga soy muy buena y como enemiga soy muchísimo mejor, Carmen. No está el buenísimo en mi espíritu desde los 14 años que me metí ya en este lío, ¿no? Pero no es el buenismo, pero es el comprender que los hombres no son los culpables de las cosas que nos pasan, es el patriarcado y el capitalismo. Y ya quisiera yo tener muchos hombres como Jorge, como Jesús, como Paco, pudiendo hacer un equipo con ellos y con Walter, que no le he escuchado, pero seguro que también tengo mucho que ver con él, ¿no? Entonces, yo creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo las mujeres. Fijaros que hablábamos antes de cerrar cosas y yo decía, no se puede, porque en España en concreto, perdonar, pero yo me tengo que referir a esto, tuvimos un avance grande con la República y un retroceso gigantesco con la dictadura. Pero ahí no nos quedamos llorando y diciendo, ay Dios mío, lo que nos hacen. Empezamos a luchar todo el tiempo y conseguimos en la transición y conseguimos en la democracia. Desde luego la democracia nuestra no es la perfecta, pero vamos, yo el sistema más parecido a la justicia que conozco es el democrático. Seguramente llegaremos a otro cuando hagamos la revolución feminista, que sí que claro que queremos todo y la mitad de todo y vamos a estar peleando por ello siempre, ¿no? Pero fijaros que es que hace 50 años las mujeres en España no podían comprarse una lavadora, ni un piso, ni tener una cuenta bancaria. Si el marido las encontraba con otro señor teniendo relaciones sexuales, en el Código Penal tenía permitido matarla para salvar su honor. Y podían dar a los hijos en adopción sin nuestro consentimiento. Y fijaros dónde estamos ahora, ¿no? Claro, nos queda muchísimo, pero no os deprimáis, por favor, porque si somos pocos y nos deprimimos, estamos ahí peleando. Fijaros, el otro día ha habido un 8 de marzo magnífico, magnífico, digan lo que digan los periódicos, ¿no? Y hay países en que manifestarse el 8 de marzo les cuesta la vida todavía a las mujeres. Entonces, yo distinguiría entre enseñanza y educación, y desde luego la escuela tiene que ser mixta. Ojalá toda pudiera ser pública, porque claro, no tienen los mismos medios los niños y las niñas en la pública que en la privada. Esto es mentira. Es mentira. Y no porque haya malos profesionales en la enseñanza, porque muchas de las cosas que se han avanzado en la escuela es gracias al empuje de los profesores y las profesoras y de las AMPAs, que también hacen una labor ahí que deberíamos de anotar en algún sitio en nuestro ideario, ¿no? Es como la sociedad civil participa de las instituciones y es tan importante por eso. Por eso protestamos cada vez que Almeida hace una tontería o cada vez que nuestra presidenta dice una barbaridad. En fin, bueno, no me voy a... que luego dicen que me politizo y naturalmente que sí. Pero yo distinguiría eso entre educación y enseñanza, y fijaros todo el trabajo que hay para todo el que quiera trabajar, hombre o mujer, revisando todo absolutamente. No hay que borrar la historia, pero sí revisarla y sí darle la perspectiva de género que le falta, o de sexo, mejor dicho. Ya. Gracias. Ana y luego Paco. Sí, bueno, yo también un poquito por responder a Carmen desde mi experiencia, que es una experiencia personal, que me imagino que otros profesores, otras profesoras con otra historia de la vivencia de su profesión, pues puede ser distinta. Pero yo lo que creo, fijaros, es que ahora mismo en España, en el sistema educativo público, que es donde yo estoy, la educación tiende a ser integradora y tiende a ser igualitaria,
pero aún así sigue siendo un reto. Pero yo creo que porque sea un reto no tenemos que evitarlo, ¿no? Como a veces sí que argumentan, ¿no? los defensores de la segregación por sexos. Lo digo porque también hay diferencia en capacidades intelectuales y de todo tipo de inteligencias, porque la inteligencia es algo muy, muy global en el ser humano. Entonces, precisamente de lo que se trata es de que el aprendizaje se haga en compañía, se haga como un acto social, se haga con otros. Entonces, yo no sé cuál es vuestra experiencia, si con vuestros hijos o con vuestros conocidos o con los adolescentes con los que vivís, pero en mi experiencia las niñas tienen muy buenos expedientes académicos en toda su historia académica, fundamentalmente en secundaria y luego en la universidad, pero luego por una extraña razón en un cierto momento desaparecen también del ámbito intelectual y académico y ya pues parece ser que las características que se pide en ciertos lugares, como puede ser en las universidades, en las instituciones de investigación, en las empresas, pues ya hay las cualidades de disciplina, de orden, de buena presentación, de discursos elaborados, de cumplir tareas, de ser responsables, ya parece que ya no cuentan y cuentan pues actitudes o actividades más relacionadas con la forma de aprender de los varones o con la forma de trabajar de los varones. Quizá esto es muy general, estoy generalizando, lo sé, y cuando se generaliza pues siempre se cometen errores, pero yo creo que si cambiásemos un poco los prejuicios, ¿no? De que los chicos son mucho más desorganizados pero son más creativos y las niñas son más organizadas pero son más obedientes y menos creativas, yo creo que eso se puede cambiar si trabajan juntos y se dan cuenta que realmente puedes tener todo tipo de cualidades intelectuales y técnicas de aprendizaje. Ya está. Gracias. Paco. Perdón, que no he dado con la tecla. Bueno, ha introducido Carmen un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque tengo posiciones encontradas, aunque o digamos que tenía posiciones encontradas, pero ya me he decantado ya últimamente por una postura más clara, ¿no? Entiendo lo que dice Carmen, que es verdad que puede haber en determinadas circunstancias esa segregación por sexos puede ayudar académicamente a las chicas, ¿no? Es posible, no digo que no. Mi experiencia como alumno que ha sufrido la segregación ha sido negativa, ¿no? Y creo que aunque esa segregación pudiera tener algunos efectos benéficos, digamos, desde el punto de vista académico, puede ser demoledora desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? De la lucha por la igualdad. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es separar a un grupo por razón de sexo, que es justo lo que nosotros estamos defendiendo que no se debe hacer en ningún ámbito, ¿no? Entonces, separarlo ya en el ámbito de la enseñanza, pues me parece que puede ser demoledor para el movimiento. Y además, ya puestos a segregar, pues como decía la compañera, ¿no? Pues ¿por qué no segregamos por velocidad de aprendizaje o por otras características, ¿no? O sea que yo, aun entendiendo lo que dice Carmen de esos posibles beneficios para las chicas en las enseñanzas, bueno, me imagino que no se referirá a la universitaria, sino se referirá a secundaria, ¿no? Pues yo creo que los perjuicios serían mayores. Gracias. Jorge. Jorge, no se te oye. Espérate, a ver si lo he conseguido activar. No. Jorge, actívate. A ver ahora. Ahora sí. Perdón. No, simplemente decir que la semana pasada tuvimos un debate con Eduardo Infante, este filósofo, en el que recordamos un libro que habíamos leído aquí, La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han.
que viene a decir que vivimos en unas sociedades donde lo que prima es el rendimiento y esa necesidad de rendimiento nos termina quemando. Es como lo que prima es la productividad, la hiperactividad, el desarrollo profesional, la competitividad. Yo creo que son todas valores o objetivos masculinos. Es una especie de... Por eso no me sorprende lo que dice Ana María, que las mujeres tienen buenos expedientes académicos, pero hay un momento en el cual pegan un bajón porque probablemente tienen otros intereses que chocan con este modelo de sociedad de rendimiento, que es absolutamente absurdo. Y entonces por eso me parece que lo que hay que cambiar es el modelo de vida y el modelo de vida laboral en el que estamos metidos. Hay que bajar las revoluciones, hay que bajar la cantidad de horas de trabajo, hay que bajar esa idea, eliminar esa idea de que solamente trabajamos para ayudar al crecimiento de la economía. No necesitamos crecimiento para ser felices, necesitamos otras cosas. Y eso tiene que ver con un cambio de paradigma en el que el patriarcado sea reemplazado por un nuevo modelo en el que las mujeres tengan mucha más presencia y si no se hace eso no vamos a cambiar. Vale, gracias. Gracias. Mira, Pilar decía antes que estábamos hablando de enseñanza, pero que educar educa todo y que ella no se va a enrollar con cosas que eduquen, pero yo sí que he buscado un par de fotos, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Es un momentito nada más, para ver si hablamos de... A ver, ¿lo veis? Sí. Vale, esta es un anuncio de alta cosmética de mujeres, ¿vale? Educa la publicidad. Si no hace falta que se diga mucho, ¿no? Una mujer en una posición de indefensión, ¿vale? Pues esto es un anuncio. Aquí va otro, de Dolce & Gabbana, ¿vale? Si veis a esta mujer rodeada de hombres y luego nos preguntamos que por qué hay violaciones en grupo. También os digo que esto se denunció porque, como ha dicho Pilar, nuestro buenismo no es tal y estamos en pie de guerra contra el patriarcado. Entonces denunciamos este tipo de anuncios, ¿vale? Pero también educa esto, o sea, estamos continuamente bombardeadas y bombardeados con este tipo de mensajes que enseñan a los hombres una cosa y a las mujeres otra. Y ahora, en cuanto a la enseñanza, a mí hay una cosa que me resulta curiosa y os voy a dar una foto. Yo he ido esta mañana a un instituto porque me toca verlo por las etapas de la vida de mis hijos y aquí había un mural de fotos de filósofos y yo que siempre voy y cuento cuántas mujeres hay ahí, bueno, pues debe ser que solo existió Hipatia de Alejandría. Pero fijaos cuántos referentes tienen ellas y cuántos referentes tienen ellos. Entonces, pues eso, que se nos educa diferente, yo, vamos, estoy convencida. Entonces voy a salir si consigo dejar de compartir pantalla. Ya no me enrollo más, pero sí lo quería comentar. Muy bien. Seguimos. ¿Te sigues tú o sigo yo? Sigue, por favor. Venga. En organización política, que fue el paso siguiente a la educación. Señala Kate Millett que uno de los errores del movimiento sufragista fue reducir a un solo problema toda la revolución sexual y que nunca se prestó suficiente atención a las mujeres obreras, ni a la transformación de actitudes y estructuras sociales de la personalidad y de la personalidad, que eran cambios necesarios para llevar a término la revolución sexual. ¿Podemos hacer un cambio de paradigma social sin antes pasar por una revolución personal? Realmente creo que todas las personas que estamos aquí hemos pasado por esa revolución personal para pensar lo que pensamos. Yo creo que sí. Aunque, pasa a la siguiente pregunta, aunque nuestra revolución personal no da cambios a nivel legislativo, por lo tanto, muchas veces son necesarios los cambios personales, pero el cambio legislativo no necesariamente implica que todos los demás tengan que haber cambiado. Eso iba yo a decir, que la pregunta anterior es muchísimo más trascendental, la de la formalidad. Perdón, tiene razón, Carmen. Es que me la he saltado. Es que tengo todo escrito en mi papel, tengo una guarrería de papel aquí. No, yo lo tengo aquí, si queréis os la leo, pero... Sí, bueno, ¿qué avances veis con respecto, qué avances en la igualdad real, en el día a día, que veis, se han conseguido
a través de haber conseguido igualdad formal, toda esa legislación que tenemos. Carmen, gracias. Sí, mira, yo siempre digo lo mismo, que lo único que hace avanzar a la sociedad es positivar los derechos. Es decir, si un derecho no está recogido en la ley, no existe. Tú solamente puedes defender un derecho si no te lo conceden y tú crees que es tu derecho, si está recogido en la ley. Si no, no te van a reconocer nunca jamás un derecho. Entonces, no hay que luchar por una educación global a la sociedad de que debemos ser igualitarios. No, hay que luchar para que nuestros derechos se recojan en las leyes. En las leyes. Ahí es donde hay que luchar. Y tú, Marta, que me encanta que digas que eres de un comité de igualitario, has dicho, ¿no? O de igualdad, en una multinacional, que yo tengo un hijo ingeniero industrial y, bueno, la explotación actual en las ingenierías es apabullante. Que se afilie. ¿Eh? Que se afilie al sindicato, que necesitamos luchadores y luchadoras. Sí, bueno, pues los sindicatos tuvieron mucho énfasis en la época de la muerte de Franco, recién muerto Franco, tuvieron un empuje y un auge, estábamos todo el mundo ilusionados con los sindicatos y luego desaparecieron del mapa. En un momento determinado solo iban a las elecciones de las empresas y ya desaparecieron del mapa porque, como siempre digo, el capitalismo lo engulle todo. Pero bueno, a lo que iba, reitero, hay que luchar porque nuestros derechos se recojan en la legislación, porque se aplique literal en las empresas, porque funcionen los inspectores de trabajo, denunciando a los inspectores de trabajo. No es posible que hayan matado a un chico que estaba de becario, era una chica, de becaria hace ya años, en un banco en La Caja, ocupando un puesto de trabajo. Yo me he enfrentado directamente al ministro Gabilondo, cuando era de Educación, y le he contado que si sabía él que los bancos estaban utilizando a los becarios para puestos fijos, porque mi hijo pequeño, economista, ha estado en bancos, en cajas y tal. Y yo le he dicho, no te pongas en una caja que te matan, como han matado a este chico. Lo denunció el sindicato, era un Carmen, banco vasco. Perdóname que te corte. Y no hubo forma de que le echaron a la calle por protestar. Entonces, hay que denunciar las cosas y hay que perseguirlas. Y los que estáis en los sindicatos tenéis esa obligación de perseguir al inspector que no cumple su trabajo, de perseguir a una legislación que no se cumple, de conocer los salarios en igualdad de hombres y mujeres, que no los dan las empresas. Lo quitaron del mapa, no lo reconocía nuestro Estatuto de los Trabajadores y se lo cargaron. Entonces, es que los sindicatos, pues perdóname, Pilar, que yo he vivido esa etapa de mucho auge y del desencanto posterior de que los anularon de todas las empresas. Y bueno, pues ahí me quedo. No sé si la segunda pregunta quieres que la liguemos con la primera, Marta. Como queráis, porque ya la contestó Adela casi por todo el mundo, así que para no perder el hilo casi es mejor, yo sugiero que sigamos con esta, pero bueno, vosotras sois los coordinadores. Bueno, la pregunta, ¿la igualdad legal, la legislación, ha conseguido que lleguemos a la igualdad real? ¿Qué avances veis con respecto a eso? Pilar, ¿quieres decir algo? Bueno, yo es que no quiero polemizar con el tema de los sindicatos, porque no creo que es el tema de aquí, pero yo estaría encantada de contestar. No lo voy a hacer porque creo que es un envite personal que no viene a cuento, salvo que digáis el grupo que os cuente mi vida y os la cuento, ¿no? Porque, hombre, decir que estamos desaparecidos
No, es grueso. estuvo desaparecido. Ahora ya no, ¿no? Ahora No, está. ahora hay bueno. otro Bueno, pues protagonismo, porque ya sabes tú que no, si yo lo sé. legislativamente se os quitó a los sindicatos, se les No, quitó bueno, muchísima Carmen, fuerza. Bueno, vamos a volver, perdonadme, vamos a volver al tema del debate, que era ver y evaluar los avances conseguidos en la igualdad real con respecto a la igualdad formal. Sí, en eso sí. ¿Tengo ahora o hay alguien? Bueno, en eso sí voy a entrar, claro, y lo otro cuando queráis debatimos, porque yo estoy sin desaparecer desde muchísimo tiempo y además los sindicatos y los empresarios estamos reconocidos en la Constitución como agentes sociales y bueno, véase el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, en fin, en todas esas cosas están los sindicatos afortunadamente. Y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por ejemplo, que también ha aludido, me parece, Carmen, evidentemente no tenían las mismas condiciones de seguridad e higiene los trabajadores y trabajadoras antes de la Ley de Prevención de Riesgos que después. Y eso lo promovieron los sindicatos. Y lo promovieron luchando en la calle, luchando en las instituciones y consiguiendo que esa se hiciera ley. En la formulación, elaboración y seguimiento de la Ley de Igualdad han estado los sindicatos, compañeras mías muy brillantes además, y han estado en su elaboración todo el tiempo. En la aplicación en las empresas de eso, también. En la elaboración de planes de igualdad, también. Y luego además en todo lo sociopolítico estamos vivos y con nuestros fallos, unas veces más acertadas, otras menos, pero desde luego ahí estamos. Y estamos en el movimiento feminista. Y estamos con las profesoras y con los profesores. Y estamos en la sanidad, estamos en todas partes. Y además hay una cosa que ha dicho Carmen que es muy importante y que tiene muchísima razón. Yo creo que los derechos se deben de afianzar en leyes. Y al César lo que es del César, que no, cesarinas no hubo, faraonas sí, pero cesarinas no, ¿no? Aunque mandaban mucho, las Flavias, las Julias estaban ahí detrás y en Roma mandaban también. Pero la igualdad real falta mucho para conseguirla, pero sin la igualdad formal, sin esas leyes, sería mucho más difícil. También creo que nosotros no estamos para perseguir a nadie, sino para tener, dicen que la política es el arte de convencer y de consensuar, ¿no? Nosotras preferimos hablar, consensuar, avanzar, llegar a acuerdos, llegar a convenios, pero claro, no se firma siempre lo que quieren los sindicatos, porque son dos los que hay a los lados de la mesa, y según la fuerza que tienes, pues así consigues más o consigues menos. Por lo tanto, la igualdad formal es importantísima y la real es el objetivo. En eso estamos y en eso caminamos. También caminamos más fuertes y más seguras si tenemos a la gente detrás apoyando en vez de dando palos en la cabeza, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en cualquier caso haciendo todo eso. Gracias, Pilar. Paco. Bueno, pues abundando en lo que decía Pilar, ¿no? Y dejando de lado lo de la parte sindical, que no parece que sea el tema, yo creo que coincido con Carmen también y con Pilar en que es muy importante la parte formal, ¿no? La parte del boletín oficial del Estado, ¿no? Eso es básico, pero entendido como básico en el sentido literal de la palabra, es decir, un punto que te tiene que servir para no ir para atrás, ¿no? Eso es básico. Lo que pasa es que hay que, primero, ser muy activo y no pensar que porque esté la ley, que se haya aprobado por ley, ya está conseguido, ¿no? Que es uno de los problemas que ocurre a veces, ¿no? En este tema de la igualdad de género y en muchos otros, ¿no? De diferencias sociales, ¿no? Que parece que porque se haya dictado una ley ya está, ¿no? Y no. La ley, si no va acompañado luego de determinadas actitudes y determinadas decisiones que tienen que ver muchas veces con dineros, pero también con estructuras, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, primero, sí, básico,
que haya una igualdad formal. Y luego que haya una actitud activa para forzar a que esa igualdad formal se cumpla, se atienda a lo que se dice en la ley, que cuesta mucho conseguir que determinadas cosas terminen en el Boletín Oficial del Estado y luego parece que nos olvidamos de ellas. No, tenemos que presionar para que se cumplan y además ir siempre un paso más allá, porque ya sabemos que la ley siempre va por detrás, ¿no? Si no hay una presión social, si no hay una demanda social que lo reclame, las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento pues no toman medidas que avalen esas actitudes, ¿no? Por lo cual hay que ser activos. Yo iba a decir beligerantes, pero bueno, hay que por lo menos como activos, ¿no? Gracias. Paso al siguiente punto, que nos queda media horita, ¿vale? En vida laboral, las mujeres han trabajado en todas las épocas de la historia y en general con jornadas más largas, pagas más bajas y peores condiciones. Hubo muchísimas reivindicaciones y muchísimas polémicas, ¿no? Y aunque la primera fase de la revolución sexual aportó grandes cambios y ventajas a las mujeres, porque contribuyeron a su independencia, especialmente las que contribuyeron a su independencia económica, social y psicológica y por lo tanto a su libertad. Pero a día de hoy se habla de la feminización de la pobreza. ¿A qué se debe lo que llamamos feminización de la pobreza? Y ahora sí, ¿qué papel juegan actualmente los sindicatos en lo que a derechos de las mujeres se refiere? Eso ya lo hemos contestado antes. Pero, ¿a qué se debe hoy lo que llamamos hoy feminización de la pobreza? Yo creo que a día de hoy le hemos puesto nombre a lo que ha pasado siempre con la pobreza. La feminización de la pobreza no se está dando ahora mismo en el 2022. La feminización de la pobreza se da con nuestra abuela, ¿no? y con todo el resto de las mujeres trabajadoras a lo largo de la historia. Gracias. ¿Alguien por ahí quiere intervenir? Sí, ¿no? A ver, sí, es que no sé si veo todas las manos. A mí me gustaría poner de manifiesto que ya Millet dice que era más importante que hubiera tomado partido los sindicatos en defensa de la mujer que el propio voto femenino. Yo estoy también de acuerdo con ese postulado, ¿no? Que, bueno, pues ya sabemos qué pasó el 1 de mayo y qué pasó el 8 de marzo y cómo ha costado la vida de muchas mujeres el defender sus derechos, ¿no? Entonces, la labor de los sindicatos es imprescindible, tienen que volver a tener un papel predominante en las empresas en defensa de la igualdad, en defensa de conocer los problemas de las mujeres, haciendo entrevistas, recabando información que no se hace, por lo menos hasta que yo dejé de trabajar, que dejé en 2008, ojo, no sé si de 2008 a hoy el cambio se ha producido o se sigue en una pasividad activa, ¿no? O sea, en una falta de actividad, no perdón, lo he dicho mal. Y hay tanto por hacer dentro de las empresas, dentro de la administración pública, tantísimo por hacer, que a eso me refería yo el otro día con un feminismo en acción. A eso me refería. Y bueno, yo os animo a las mujeres jóvenes que no cejéis en esa actividad a ultranza. Gracias. Jorge y luego Adela. Y luego yo, que voy a hablar también. No, yo quería decir que a mí me gustó mucho esta parte histórica del libro y ver cómo incluso el socialismo soviético al final termina también cayendo en el patriarcado y otorgándole a la mujer un lugar secundario, aunque al principio parecía tener otros ideales, por supuesto, los nazis, es decir, en todas las etapas,
y al final terminaban cayendo en el que la mujer es un poco la sensibilidad, es el alma de la familia, es cuidar a los hijos, y esa función condena a la mujer a un lugar subsidiario, con poco protagonismo en el mundo laboral, siempre está en segundo plano, y eso termina dando lugar a esto que ahora se llama feminización de la pobreza, porque digamos, no hay una igualdad para nada en el mercado laboral. Entonces, seguimos viendo brecha salarial a tope. Yo creo que aquí en España ha habido cambios positivos ahora con el tema, por ejemplo, de tener en la misma medida bajas por maternidad y baja por paternidad, pero eso recién empezó. Entonces, habrá que esperar a ver cómo eso va cuajando y a ver si nos vamos acercando a una igualdad, pero estamos lejos todavía, creo. El papel de los sindicatos, creo que yo he tenido una experiencia positiva, tengo que decir ahora, en la crisis. Nunca había tenido que negociar con los sindicatos, pero digamos en este caso sí lo tuve que hacer porque tuvimos que recurrir a ERTES y demás. Justamente fueron sindicalistas mujeres con las que tuve 5 o 6 reuniones a lo largo de los 2 años de pandemia y terminamos como grandes amigos y fue muy útil. Fue muy útil la herramienta y el apoyo, pero no sé hasta qué punto eso es general, eso pasa en todo el mundo. En fin, esa es mi aportación. Adela, gracias, Jorge. Yo creo que siempre hay una postura en cuanto a la lucha que tienen que llevar los demás y siempre se dice desde fuera, las feministas tienen que hacer, en este caso los sindicatos tienen que hacer. Yo trabajo en una pequeña empresa y no hay sindicato, entonces las personas, los trabajadores y las trabajadoras son los que tenemos que hacer. Obviamente trabajas en una gran empresa, tienes un sindicato a tu lado y puedes utilizar ese cauce, porque no van a estar 5.000 personas de la empresa hablando con el empresario, pero que no podemos delegar nuestra obligación como ciudadanía votante y como ciudadanía en ejercicio siempre en otra persona. Y yo creo que estamos muy acostumbradas a delegar. Entonces, que hable otra persona por mí, que luche otra persona por mí, que se manifieste otra persona por mí y que haga huelga otra persona por mí. Yo creo que una vez que te metes en el tema del feminismo, y eso lo vemos todas las personas que estamos aquí, es que te levantas por la mañana, es que ya estás luchando. Yo, que no hago mucho, pero recibes un formulario y entonces yo el otro día tuve que rellenar unos formularios para Sanitas de las trabajadoras de la empresa y se los remití a Sanitas y les dije que eran trabajadoras y que no encontraba el formulario adecuado. Han tardado 5 días en enviarme un formulario en femenino, pero me lo han enviado, porque todas las preguntas eran en masculino. Entonces, quiero decir que esas pequeñitas cosas que se pueden ir haciendo, al final las vas haciendo y vas hablando con la gente, y hablas con las madres y los padres de los niños y hablas con la de la tienda, y al final es un ejercicio continuo el que tienes que hacer, pero que el ejercicio de demócrata es un ejercicio continuo también. Y yo creo que la gente está poco acostumbrada a ejercer sus derechos. Nada más. Gracias, Adela. Pues bueno, aquí voy a hablar como sindicalista y como feminista. A ver, ¿qué papel tienen los sindicatos en la feminización de la pobreza? Pues obviamente intentar erradicarla, pero eso es un objetivo grande y que lo intentamos. Hay que intentarlo ¿con qué? Pues con la igualdad formal, obviamente, que tenemos nuestras herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Conozco las españolas y disculpadme que me centre aquí, no es que crea que sea el ombligo del mundo, es que no conozco las de fuera. Pero aquí tenemos la ley de igualdad, que creo que es la única ley orgánica que no se cumple, y tenemos, salieron los reales decretos 901 de planes de igualdad, salió el real decreto de registro retributivo, que las empresas tienen que dar a las personas trabajadoras los promedios de los sueldos. Yo trabajo en una empresa que somos 4.500 personas. En el sindicato estamos, de la sección sindical, 27 personas, de las cuales 10 o 15 diría que han entrado nuevas ahora. Hay que formarlas, se tienen que formar.
Está en nuestras manos. Yo tengo 40 horas al mes porque yo no estoy liberada. Yo trabajo en mi trabajo en ingeniería y tengo 40 horas al mes para intentar reunirme con la empresa, conseguir los datos, analizar los datos, ir a asesoría jurídica, atender si a alguien le despiden, atender un caso de acoso, ser observadora en un proceso de investigación. Esto son muchas horas, los recursos son pocos. Y además hay un tema que enlaza con lo que ha dicho Adela, ¿no? Que la responsabilidad individual. Yo le tengo que explicar a mis compañeras que soy su representante, pero no soy su madre. Entonces, hay que luchar por lo vuestro. Si a mí me dicen, me obligan a hacer horas extraordinarias, digo, no es verdad. ¿Que te presionan? Sí. Y ya estamos el sindicato para frenar eso. Pero tú puedes decir que no, porque no te van a despedir, porque están en este trabajo en el que yo estoy. Entonces, el papel que tienen los sindicatos, por supuesto que es fundamental. La negociación está ahí, la tenemos que luchar, las herramientas las tenemos que conocer, nos tenemos que formar, pero también yo creo que, y así invito a mis compañeros y compañeras de plantilla, que son una parte más de esa lucha que hay que hacer, que yo solo soy una representante, que obviamente me he implicado en formarme, pero y que si me quemo, me voy, no es mi obligación. Yo soy sindicalista porque creo en ello, pero también soy madre, que estoy sola con mis 2 hijos, que son pequeños, y tengo que atenderlos y quiero atenderlos. Entonces, bueno, te leo, Paco. Sí que es cierto que hay mucha gente que no puede decir que no a la empresa, pero también hay mucha gente que sí puede decir que no y no se atreve. Yo por eso lo remito a mi empresa. Yo sé que hay gente que no puede decir que no. Soy consciente de eso. Y los sindicatos estamos ahí. Pero también os digo que para poner alguna, por ejemplo, en la época del COVID, y ahora lo que tú decías, Jorge, os quiero decir, por lo menos en comisiones, cuando yo acudí al sindicato, eran casi todas mujeres que estuvieron de verdad, día y noche, atendiendo a los teléfonos, atendiendo a los correos, y estuvimos ahí al pie del cañón para todo lo que pudimos hacer. Somos humanas, tenemos nuestros límites y tenemos nuestros momentos de bajón. ¿Qué podemos hacer? Utilizar la ley y, por supuesto, seguir en el activismo de calle para que sigan cambiando las leyes y mejorarlas. Pero es verdad que no se puede eludir la responsabilidad personal de cada quien, y que yo lo que echo de menos en mi trabajo es que la gente apoye, porque cuando también trabajo en la ingeniería y la gente es muy elitista, no se creen que son obreros y obreras, es una tristeza, pero la realidad es esa. Entonces, pero vamos, pedimos a la gente que se vistieran de negro los lunes, que se vistieran de negro, como una queja, porque no nos dejaban teletrabajar, y podemos teletrabajar, que trabajamos con ordenadores, y no vino de negro ni el 2% de la plantilla. Ese es el apoyo que tienen los sindicatos. Y eso es muy difícil decir que todo caiga sobre nosotros, porque no podemos con ello. Aunque tenemos nuestro papel, y cumplimos, y nos formamos, y estamos ahí RQR como la gota malaya. Y no digo nada más, que yo me enrollo mucho. Jesús Alberto. Micrófono. Gracias, Marta. Brevemente, bueno, lo más brevemente como sea posible expresarlo. No se oye, No se Jesús oye bien, Alberto. tienes interferencias. ¿No se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, diría que no tengo ahora los datos porque no lo traje conmigo, pero en algún momento escribí un reportaje que publiqué en la revista de un amigo, en el que mostraba yo algunas cifras de cómo durante el periodo neoliberal mucha de la parte económica de lo que tenía que ver con la economía familiar estaba centrada en las familias con cabeza de familia femenina. Las mujeres que encabezaban estas familias de clase media, en buena medida en las que soportaban, en el caso de México, la economía con salarios muy precarios, con esquemas de contratación por temporales, ¿no? Que no, a través de los cuales no generaban una antigüedad, ¿no? Entonces, mucho creo de esto tiene que ver con algo que ha hecho el capitalismo,
que impide en alguna medida que las mujeres se empoderen más. Y lo mismo pasa con los jóvenes, que muy difícilmente con los costos que tienen hoy una renta o el hecho de poder adquirir una vivienda, pues pueden ellos disponer de un espacio para vivir, independizarse de sus familias. Yo creo que el capitalismo que vivimos aquí en México en los últimos 30 años ha arrasado con el trabajo de los sindicatos, se les ha visto a través de los medios de comunicación a los líderes como cacicazgos perniciosos a los cuales hay que combatir, a los periodistas, y no por nada hay tanta violencia también contra los periodistas. También se les ha relegado, se ha buscado la manera de que no se empoderen, de que no sean la voz de la sociedad. Entonces yo creo que hay muchos órdenes de la vida social que el capitalismo tan salvaje que hemos vivido en los últimos 30 años, en el caso de México, pues ha abierto más la brecha de la desigualdad, y las mujeres pues son el sector más, en ese sentido, más empobrecido y más vulnerable. El otro día tenía yo una conversación con unos compañeros del partido Morena, del cual yo solamente soy simpatizante, porque pues soy un periodista, me dedico a los medios de comunicación, no a la política, pero yo les decía que sí veo una necesidad de ensanchar el Estado mexicano, y que vaya más allá no solamente de aquellas organizaciones de la sociedad civil privadas que vienen de una lógica de organizaciones civiles o privadas o religiosas, sino también empoderar a muchas organizaciones que son laicas y que tienen otra visión mucho menos corrompida, por decirlo de alguna manera, o caciquil, de alguna manera que no estén coludidos con el Estado, que por mucho tiempo en México pues, ha tenido enormes niveles de corrupción. Y yo creo que esto podría traer como consecuencia cambiar esa visión que se ha vuelto tan estática del Estado, que detiene todo. El Estado solamente está ayudando a facilitar el trabajo de las organizaciones privadas, del sector privado, pero se ha olvidado enormemente de las grandes mayorías de la población que necesitan disminuir esa brecha, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto pega en muchos órdenes. Yo veo tanto lo individual como lo colectivo, que tienen muchos espacios de comunicación, pero desafortunadamente el capitalismo ha arrasado con esas vías de comunicación. Yo pensaría que es bien importante en este momento que la sociedad se organice, en el caso de México, y tome no solamente los espacios dentro del Estado, sino también aquellos otros espacios que coadyuvan con el Estado, por ejemplo, el sector educativo, por ejemplo, los medios de comunicación. Ahorita Marta nos ponía un ejemplo de lo que transmiten los medios. Yo soy un convencido de que con la juventud todo depende, y lo sé por experiencia propia, todo depende no solamente de cómo recibe el mensaje, sino de cómo lo discute con sus maestros, con sus padres, con sus amigos, con su círculo más cercano, cómo discute esos mensajes que está recibiendo la juventud, y con esta proliferación de mensajes a través de muchos medios y de muchos canales de comunicación, pues estamos viendo también que se discute poco, que se da poco espacio para una sobremesa familiar en donde se puedan hacer intercambio de puntos de vista. Yo creo que este tipo de espacios como el Club de Lecturas y muchos otros ayudan a abrir esa posibilidad, pero deberían como multiplicarse, ¿no? Con esa idea de poder empoderar a todos estos grupos y de reducir esas brechas de desigualdad. Gracias, Jesús Alberto. Carmen. Sí, yo muy brevemente para decir que no me gusta que se diga
que se feminiza la pobreza, como no me gusta que se llame las colas del hambre. Me parece indigno que se trate de segregar lo que es la pobreza entre mujeres y hombres. La pobreza, por desgracia, es un azote del capitalismo que afecta tanto a mujeres como a hombres. Y si cabe en una familia el soporte del hombre en llevar el dinero a la casa ha hundido por completo la familia. En ese sentido, el capitalismo hace verdaderos estragos y sabe cómo acallar las voces masculinas diciendo que es una feminización la pobreza. Es mentira. La pobreza es uniforme, es de mujeres y de hombres y de familias completas, que lo ha arrasado todo. Así que no me vale que se segregue para que los hombres digan, bueno, esto no va contigo. Es lo que pasa con las colas del hambre también. Oiga, ¿por qué colas del hambre? Qué indignidad para una persona que tiene que estar cogiendo comida que le llamen, que es un hambriento, que es un pedigüeño. ¿Pero qué es esto? Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Nada más quería decir esto, Marta. Adelante. Vale, como nos quedan poquitos minutos, haces resumen, Marta, porque es... ¿Y dejamos preguntas al aire o cómo lo hacemos? Pues quedan 8 minutos. No nos da tiempo a terminar. Déjame un momento contestar a lo que ha comentado Carmen y ya, si queréis, lo dejamos o lanzo una pregunta más. Marta. Vale, con respecto a lo que llamamos feminización de la pobreza, no tengo datos delante de mí, pero obviamente el hombre pobre y la mujer pobre pues pasan pobreza y penurias, pero cuando hablamos de la feminización de la pobreza, hablamos de que las mujeres tienen sueldos más bajos, de que el porcentaje de contratos parciales son mayores para las mujeres, que el porcentaje de paro siempre son más las mujeres, que cuando hay que conciliar, porque los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres, siguen recayendo sobre nosotras, quienes dejan el trabajo, quienes piden las excedencias, quienes piden las reducciones de jornada, voy a lanzar un número y seguro que no me equivoco, 90% son mujeres. Entonces todo eso conlleva a que se diga la feminización de la pobreza o que la pobreza tiene rostro de mujer. No quiere decir que no haya hombres pobres, pero que en el caso de todo el sistema laboral tal y como está y el social, porque los cuidados, el sistema laboral no los tiene en cuenta, empezamos a tenerlos en cuenta con políticas de conciliación, pero sigue recayendo sobre las mujeres y por lo tanto son más pobres. Yo creo que quedando 5 minutos os voy a lanzar una pregunta y ya terminamos. No voy a leer nada más. ¿El patriarcado es intencionado o una evolución casual de la historia? Por favor, una respuesta medio breve. Nos quedan 6 minutos. Y ya con esto acabamos. Está Jesús Alberto. Jesús Alberto, que no veo las manos. Y luego Pilar. Es intencionado, Marta. Me parece que quienes están en el poder desean mantenerlo y encuentran de alguna manera cómo perpetuarse a sus familias, a sus grupos de poder, y eso lo sabemos porque históricamente es así. La historia no solamente es una historia. Con esta pregunta creo que se inició el debate, ¿no? La historia no solamente es una historia de personajes, de seres destacados que hicieron un descubrimiento o una aportación determinada, sino la historia, pues es la historia, como decía Marx, de la lucha de clases, es la historia, como yo comentaba en otro debate, de las migraciones, es la historia de cómo nos apropiamos o cómo buscamos apropiarnos de los recursos naturales que hay en el mundo, unos u otros grupos, y muchas veces ese choque de intereses pues hace que el poder encuentre una manera de organizarse y de organizar ideológicamente
justificar su permanencia en el poder. Yo creo que por eso es necesario que haya un ámbito de creatividad que incluya, que pueda incluir, aportar una comunicación más activa de la sociedad y una acción política más activa de la sociedad para que pueda haber esa transformación y ver también ese ámbito de lo legal a lo que se refería mucho Carmen hace un momento en sus comentarios, como un ámbito no solamente estático, sino dinámico, que también puede cambiar y en el cual la sociedad pueda influir para hacer esos cambios que puedan llegar a beneficiar a las mayorías. Gracias, Jesús Alberto. Pilar, y luego Jorge y Paco, y ya, que si no, no llegamos. Bueno, yo intento ser breve. El patriarcado no es ni casual, ni inocente, ni está muy enfermo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que efectivamente, gracias entre otras cosas y fundamentalmente a la lucha feminista, pues se está abriendo, se lleva abriendo 300 años al menos, una perspectiva diferente y se está poniendo en valor a las mujeres y las mujeres van viendo cuál es su propio poder y todavía no somos conscientes de eso, de que somos, por ejemplo, un mercado absolutamente poderosos y si nos pusiéramos a no comprar cremas ni tacones ni cosas, entonces sí que iban a ver lo que era un problema, ¿no? Ni inocente, ni casual, ni está enfermo y es necesario, lo que decía Adela, no sé si Adela o quién, primero la revolución personal, pero eso al mismo tiempo que la colectiva y la ciudadana, porque no tenemos por qué las mujeres hacerlo todo, o sea, no vale como que como estamos en desigualdad, que lo hagan ellas, no, lo hacemos nosotras y vosotros, que también estáis perjudicados por este patriarcado y por esta forma de trataros como a gente que domina a otra persona, ¿no? Y no lo sois. Y esto no es ser buena, es que yo conozco a muchos que no lo son y he trabajado con muchos que no lo son, pero faltan muchísimos. Y es muy importante formar a la juventud en estas cosas. Y si no hacemos esos cambios, pues eso, caeremos en la depresión, en el desánimo y seguirán otros 300 años mandando ellos y queriendo además hacerse con el control de nuestros cuerpos, no solo por fuera ya, sino por dentro, alquilando los vientres y cuando digan que los vientres ya lo solucionan de otra manera, pues traficarán con nuestros hígados o con los riñones o con lo que haga falta, porque hay muchísimas más mujeres pobres que hombres, muchísimas, muchísimas. Y ya no digo en Europa, que no es la panacea, en todo el mundo, y aquí hay gente que sabe lo que pasa en sus países. Entonces, eso es. A por todas, todas y todos. Gracias, Pilar. Jorge. Yo creo que el patriarcado es el resultado de una evolución que parte de una división de las tareas. Nos remontamos a la prehistoria quizás, con el hombre saliendo a cazar, ejerciendo la violencia, la mujer en una posición secundaria de cuidado del hogar, digamos. Y eso la cultura, en la medida que se desarrolla, lo va convalidando, lo va explicando, lo va asumiendo como si fuese natural, y en todas las etapas históricas se repite ese modelo y las religiones lo convalidan y las diferentes ideologías. Y es hasta años recientes o poco tiempo atrás que empieza a cuestionarse eso y estamos en ese proceso. Es una revolución cultural en la que estamos, de empoderamiento de la mujer, que yo creo que tiene que llegar a muchísimo más y por tanto se puede cambiar. Digamos, no tiene nada de natural, es totalmente modificable y en eso estamos. Pues muchas gracias. Si queréis, el próximo día empezamos con... Adela, falta Paco, déjate. Falta Paco. Perdón. La última palabra. Paco y ya está. Sí, bueno, muy brevemente. Me da pena que sea tan breve porque esta pregunta creo que se abre podría abrirse a un debate muy enriquecedor y que me hubiera gustado oír vuestra opinión, ¿no? Porque primero, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que no es casual, ¿no? Aunque
aunque conviene tener presente que tampoco es siempre consciente. La mayor parte de las veces no se es consciente, ¿no? Yo mismo no era consciente de muchas actitudes machistas que luego cuando he mirado para atrás pues me he quedado aberrado yo mismo, ¿no? Pero digo que lamento no haber tenido tiempo, porque me hubiera gustado escuchar vuestra opinión, porque yo no veo que haya una evolución como tal, sino que en realidad ese predominio del patriarcado se ha dado en diferente grado y con diferentes formas, pero se ha dado en todas las sociedades y en todos los momentos históricos. Y eso hace que pensar también, ¿eh? Eso hace que pensar cómo es posible que se haya dado siempre este mismo modelo con diferentes formas, pero este mismo modelo. Eso da que pensar si no es solamente una cuestión cultural. Gracias, Paco. Pues si queréis damos una vuelta estos días a lo que ha dicho Paco también, porque es un debate efectivamente que te deja un poco con los hombros un poco asombrado, ¿no? ¿Por qué se da a lo largo y ancho de la historia y de la Tierra? Y también el próximo día seguimos con Engels y el resto del libro, y ya es la última sesión. Pues sí, Vale. podemos abrir en el siguiente. Vamos a dar una vuelta, Paco, a esto que nos has contado. Y luego, Jorge, que no da tiempo, pero la prehistoria es la especialidad de Pilar. Que Bueno, igual sobre tu pues, teoría te dice un par de cosas. bueno, mi teoría Para el es, no sé, siguiente. es un prejuicio probablemente. Sí, me encantaría, Pilar. Claro, que está... Bueno, muchísimas gracias. Jorge, Pues que nada, nos estás haciendo trabajar un montón. Yo he aprendido, pero qué horror, madre mía, porque vaya libro para empezar a moderar un debate. al decir eso, pareciera que yo soy aquí el explotador Sí, patriarcal. Es horrible. eso. No, yo creo que Broma, broma. la parte complicada es que Marta se toma todo con demasiado ahínco y entonces Bueno, demasiada seriedad. es un libro súper Tenso, ¿eh? denso, importante. A mí, digamos, no sé, me parece, sobre todo cuando hace tantas referencias a las novelas, a la literatura, libros que yo no leí, y me siento como, uy, qué mal, debería leer todo esto. Mejor no. Después del análisis, mejor no, Jorge. Eso decía mi hija, dice, me has estropeado la vida, ahora veo las películas, los libros, todo es diferente. Eso es ponerse las gafas violetas, decimos. Es cierto, sí, es verdad. Pues muchas gracias a todas y a todos los que habéis participado. Gracias Muchas gracias. Y gracias, Permit- Pilar. A Perdón, vosotros, Jorge. No. Cuando terminéis simplemente Ya. decir, bueno, gracias también os digo a vosotras, y anunciar que el próximo sábado comenzamos con una lectura nueva, que es El infinito en un junco, la invención de los libros del mundo antiguo, de Irene Vallejo, con la moderación de Julio Belinchón. Es muy bonito ese libro, sí, muy bonito. Sí, muy bueno, así que animaros a participar y nada más. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Buena Adiós. semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias por todo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.